Ya llegaron, ya llegaron. ¡Ey, hola, Ernesto! ¡Ey, hola! Al fin en mis manos, ¿eh? Ay, están súper padres, pero ¿por qué tanto alboroto? Es que estos gogles no son un par de gogles cualquiera. Son los que usó el único, el incomparable Michael Phelps para ganarse su medalla olímpica número 23. Un pedazo de la historia de la natación, ¿eh? Claro, ahora recuerdo perfecto. Michael Phelps, un coloso del deporte de todos los tiempos, ¿eh? Entiendo perfecto tu fascinación. En cada actividad humana aparecen de vez en cuando estos personajes extraordinarios que rompen todo lo establecido, cambiando las cosas para siempre. Y en la ciencia no es diferente. El capítulo de hoy está dedicado a uno de estos genios que con sus ideas y descubrimientos le han dado forma al mundo en el que vivimos, Galileo Galilei. El 15 de febrero de 1564 nace en la ciudad italiana de Pisa Galileo Galilei. El joven Galileo siempre se interesó por conocer más sobre las cosas que lo rodeaban. Su padre, de oficio mercader, lo inscribe en la Universidad de Pisa, donde estudia medicina hasta los 21 años, cuando abandona esta carrera para dedicarse a su verdadera pasión, la física. A los 25 años, ya con varios descubrimientos importantes en la mecánica, regresa a su universidad, pero como profesor de matemáticas. A partir de entonces divide su tiempo entre las clases, investigación y la invención de instrumentos científicos. En 1609, un alumno le contó sobre un invento holandés que servía para ver objetos lejanos, el monocular. Fascinado por el concepto, Galileo comienza a trabajar en el diseño de su telescopio de lentes, que terminaría siendo muy superior al monocular y lo haría famoso en toda Europa. Fue gracias a su invento que hizo importantes descubrimientos astronómicos, entre los que está la descripción de la superficie lunar, de las manchas solares, la observación de las fases de Venus y el descubrimiento de las 4 principales lunas de Júpiter. Conforme investigaba más el cosmos, Galileo se dio cuenta que sus observaciones apoyaban la teoría que otro científico italiano, Nicolás Copérnico, formuló un siglo antes, el modelo heliocéntrico, que sostiene que la Tierra y el resto de planetas del sistema solar giran en órbitas alrededor del Sol. En su momento, el modelo heliocéntrico de Copérnico fue aborrecido y censurado por las autoridades religiosas, pues iba en contra de su idea de cómo funcionaba el universo, el modelo geocéntrico de Ptolomeo, según el cual la Tierra permanecía estática en el centro del universo, mientras que todos los astros girarían a su alrededor. Pese a conocer el riesgo de apoyar una idea considerada hereje, Galileo publica sus descubrimientos en 1632, además de una serie de diálogos con los que hace una burla abierta del geocentrismo. Esto generó un gran escándalo. Galileo terminaría siendo procesado por la Inquisición y obligado bajo amenaza de muerte a retractarse de aquellos descubrimientos que apoyaban las ideas de Copérnico. Según los relatos, después de negar sus descubrimientos ante el tribunal inquisidor, Galileo recitaría en voz baja su famosa frase, "Eppur si muove", en español, y sin embargo se mueve. Afortunadamente, después de este célebre y triste episodio de censura, Galileo continuó trabajando con sus discípulos, generando importantes conocimientos científicos hasta su muerte, ocurrida por causas naturales el 8 de enero de 1642, cuando tenía 77 años. El trabajo experimental de Galileo Galilei es considerado junto con los escritos de Francis Bacon como el fundamento del método científico, por lo que con justa razón se le considera como uno de los padres de la ciencia moderna. Impresionante, ¿no? Si existieran las Olimpiadas de la Ciencia, Galileo seguro estaría entre los principales medallistas. Elemental, sin duda sus descubrimientos valen su peso en oro. Hola, ¿qué tal? Estamos con la doctora Susana Lizano Soberón, quien es astrónoma y miembro del Colegio Nacional. Actualmente, ¿qué relevancia tiene el hecho de que Galileo Galilei haya observado por primera vez y explicado metodológicamente los satélites que orbitaban alrededor de Júpiter? Estableció las bases del método científico. Él observó como cuatro estrellas, no sabía qué era, se movían alrededor de Júpiter y en una sola línea,
siempre cambiando posiciones, pero manteniendo esta línea, y vio que la única interpretación posible era si había estos cuerpos moviéndose en un plano alrededor de Júpiter. Esto rompía con las creencias de la época que todo giraba alrededor de la Tierra. Doctora, en el momento en que Galileo Galilei publicó sus descubrimientos en Sidereus Nuncius, ¿qué consecuencias trajo a su vida? Se volvió famoso. Astrónomos en toda Europa trataron de reproducir sus resultados usando estos nuevos telescopios y vieron que tenía razón. Además, él estaba trabajando en Padua y él quería regresar a Florencia, entonces consiguió una plaza en Pisa, que está muy cerca de Florencia, como un matemático importante. Y bueno, básicamente yo creo que con estas mediciones Galileo se convenció, sin decirlo en ese momento, de que el modelo de Copérnico era el correcto, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol con todos los planetas y no, como decía Ptolomeo, que todo estaba centrado en la Tierra. Y esto no le gustó para nada a las autoridades religiosas, que lo condenaron a vivir sus últimos años en arresto domiciliario. ¿Cómo diría usted que ha cambiado la situación en la ciencia actualmente? Lo que ha cambiado es que Galileo escribió este libro que se llama, era un documento que se llama el Sidereus Nuncius, y era un documento que podían leer, todo el mundo lo podía leer y lo podía entender. En él decía varias cosas, no solamente hablaba de las lunas de Júpiter, sino que hablaba de que la superficie de la luna era rugosa, no era una esfera perfecta, como decía Aristóteles, rompiendo muchas ideas de su época, pero la gente lo podía leer, estaba en latín, entonces una gente que estudiara latín lo podía leer y lo podía entender. Hoy en día la investigación y los descubrimientos se publican en revistas sumamente especializadas y técnicas y no son comprensibles al público en general. Entonces, además del trabajo de investigación, los investigadores hacemos un trabajo de explicar lo que hacemos en una forma que se pueda entender por todos. Podemos decir entonces que las matemáticas juegan un papel relevante dentro de la ciencia. ¿Cómo la ciencia impulsa a las matemáticas actualmente? Sabemos el caso de Newton, que para poder explicar y entender el movimiento de los planetas con su ley de gravitación universal, inventó el cálculo diferencial e integral, que también lo inventó Leibniz al mismo tiempo, pero no se comunicaron entre ellos. Pero bueno, tuvo la necesidad de desarrollar una herramienta matemática para poder trabajar, digamos, en esto de la mecánica celeste. Hoy en día también está ocurriendo algo similar. Hoy en día hay tanto poder de cómputo que se están volviendo muy comunes las simulaciones numéricas con modelos matemáticos, y también hay tantos datos que ha aparecido una nueva ciencia que se llama de grandes bases de datos. Esta cantidad de datos que se recopilan o se generan son muy útiles, pero necesitan tratarse con modelos matemáticos que no existen hoy en día. Entonces yo diría que la computación y que estas áreas de grandes datos está impulsando la investigación matemática. Muy bien, y para terminar, ¿nos podría comentar de algún descubrimiento que haya impactado su vida? Quería mencionar algo que a mí me maravilló y que tiene que ver con la formación de los sistemas planetarios. Es una imagen real tomada por el telescopio de Atacama que está en Chile. Es un interferómetro de radio que en 2014, cuando apenas inició su funcionamiento, tomó esta imagen. Este es un disco protoplanetario alrededor de una estrella que se llama HL Tau. Este disco está formado por polvo y gas, y ya sabemos que discos de este tipo dan origen a sistemas planetarios como el sistema solar, pero lo que resultó fascinante son estas brechas que ven ustedes aquí, toda esta estructura que nadie se imaginaba que podíamos llegar a ver, porque cuando se forman los planetas van a limpiar alrededor, conforme se van moviendo, van a atraer material y van a limpiar la zona en donde se están moviendo,
y ya se había predicho desde hace mucho tiempo que tenían que formar brechas y nunca pensamos que las íbamos a ver. Así que esto realmente me parece fascinante y sumamente hermoso que tenga el hombre la capacidad de ver algo así en formación de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. Pues muchísimas gracias, es muy interesante lo que nos platica, le agradecemos su tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Estás bien? Pues me quedé pensando en lo que le hicieron al pobre Galileo, ¿no? Es como si a Michael Phelps le quitaran sus medallas, sus récords y encima lo quisieran encarcelar. O sea, ¿por qué se enojaron tanto con él? Porque sus descubrimientos astronómicos lo llevaron a apoyar el modelo heliocéntrico de Copérnico, que contradecía la manera en la que la sociedad y la religión de su época se explicaban el universo, con la idea de que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba a su alrededor. Esto fue tomado como una amenaza por las instituciones más poderosas, y eso en una época en la que la libertad de expresión estaba muy restringida, significaba peligro. Simplemente era un cambio de paradigma demasiado profundo para su tiempo. ¿Pero paradigma? ¿Era fiestero Galileo? No, paradigma. Mira. Hoy tenemos como invitado a Vicente Quirarte Castañeda, este escritor, miembro del Colegio Nacional. ¿Cuánto podrías decir que cambia un paradigma? Pues cuando un gran poeta nace, el próximo año, en 2021, vamos a recordar el nacimiento, la muerte, la entrada en la inmortalidad de Ramón López Velarde. Pensé en la palabra nacimiento porque en 1888, que fue también el año del nacimiento de Ramón López Velarde, nació un gran poeta como fue Fernando Pessoa. Tanto Fernando Pessoa como Ramón López Velarde rompieron paradigmas, establecieron una forma nueva de decir de otro modo lo mismo. ¿Cuál consideras que es la importancia de la libertad de expresión? Mi maestro Rubén Bonifaz Nuño me dijo una vez que la poesía se parece un poco mucho a echar relajo. Y yo pensé, un poeta al que yo respeto tanto, uno de los mayores poetas de la lengua, diciendo esto, y él después me explicó que para echar relajo no le pedimos permiso a nadie, somos totalmente libres y nos divertimos de manera gratuita sin pedirle permiso a nadie, lo mismo que hacemos con la poesía. Al menos es lo que me enseñó mi maestro Bonifaz y eso es lo que pretendo. La poesía nadie lo obliga a uno a escribirla, por eso se parece a divertirse o echar relajo. Entonces la poesía es una forma, la más alta en mi opinión, de la libertad de pensamiento. ¿Tú crees que la poesía hace posible esto de pensar en realidades alternas? Por supuesto que la poesía es una realidad alterna que quiere entrar más profundamente en la realidad. No es un escape de la misma, sino una entrada. El poeta no es el hombre inspirado, sino el hombre que inspira. Por eso cuando leemos un poema, entramos automáticamente en él y sentimos que con esas palabras lo hubiéramos expresado ese mismo pensamiento. ¿Qué similitud encuentras tú entre la poesía y el pensamiento matemático y científico? Yo considero que mucho los poetas, los coordinadores de talleres, como el querido Antonio del Toro, a quien le mando todo mi cariño y mis mejores deseos para su pronta recuperación, insiste con sus alumnos en que lean cuestiones científicas. Este año estamos recordando el centenario del nacimiento de Ray Bradbury, quien nació hace 100 años y murió 2 años antes de que la nave que depositó al robot Curiosity descendiera en Marte. Sin embargo, la comprobación científica no excluye que sigamos soñando con los ojos abiertos y leamos las crónicas marcianas con el mismo asombro que en ese momento. Me voy a permitir leer un poema mío que dediqué a la astrónoma Julieta Fierro, que tiene que ver con esta relación de la poesía con la ciencia. El sol que nos alumbra no es un sol presente,
8 minutos tarda en llegar a la tierra. Cuando dejas la casa, la hermosura prospera. Tu perfume en la cama lentamente madura, como un sol generoso que en presente redime la pequeña hecatombe de la alcoba desierta. La memoria viviente de 2 planetas solos que entre 20 millones se encontraron. Ese milagro de que 2 seres se encuentren y se enamoren sobre la Tierra es semejante a la música de las esferas, a todo lo que ocurre alrededor de nosotros, en este maravilloso universo. En la poesía moderna, ¿qué tan permitido está romper con las estructuras? Yo creo que la obligación de la poesía, como cualquier forma de arte, como cualquier forma de expresión, es romper con las estructuras clásicas, conocerlas, por supuesto, para después romperlas, aprender a dibujar para desdibujar, decía Pablo Picasso. La poesía tiene la responsabilidad de romper con las estructuras para crear nuevas, por supuesto. Esa es el fracaso, entre comillas, de las vanguardias, porque las vanguardias se limitaron a romper, pero no a poner nada en su lugar. En ese sentido, yo creo en el ensayo de T.S. Eliot, que él defendió en Vida y Obra, que se titula La tradición y el talento individual. Por supuesto que hay que conocer la tradición, pero también hace falta el talento individual y mucho trabajo. Como decía Pablo Picasso, el multicitado, se necesita un poco de inspiración, pero hay que trabajar y trabajando se encuentra la inspiración. Pues muchas gracias por esta entrevista tan interesante. Regresamos con esto que es Jóvenes en TV. Galileo fue perseguido, procesado y finalmente silenciado por sus ideas. ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto? ¿Fue legal? Galileo fue una víctima de su tiempo. Su proceso es muy controversial y nos sirve para poner en perspectiva y ver cómo han cambiado las cosas. Vayamos con nuestro último invitado de hoy para que nos explique. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor José Ramón Cosío Díaz, quien es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro del Colegio Nacional. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted por el tiempo. Mi primera pregunta es, el proceso por el que pasó Galileo Galilei, ¿fue legal en su momento y lo sería actualmente? Mire, el problema de los procesos es que suelen ser legales en su momento, porque se hace con base en las normas jurídicas vigentes o las normas religiosas vigentes en ese tiempo. De ese punto de vista, sí, dentro de la conformación, desde luego, de la Iglesia Católica. Sin embargo, si ese proceso lo analizáramos hoy, pues no sería válido. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ya no tiene la posibilidad de juzgar a las personas más que con respecto a los temas de la fe religiosa misma. Galileo Galilei fue un poco como silenciado, ¿no? Fue silenciado cuando él mostró sus descubrimientos de que las lunas de Júpiter giraban alrededor de Júpiter y no de la Tierra, ¿no? Y entonces fue casi mandado a la hoguera por la Inquisición por esto. ¿Cómo se manifiesta ahí la justicia y qué representa como en este proceso de convivencia humana, de conciencia? Mire, la justicia lo que trata de hacer es resolver conflictos mediante la aplicación de normas jurídicas o imponer sanciones mediante la aplicación de normas jurídicas. Más allá del tema de Galileo, y insisto que hoy en día nos parece esto aterrador, lo que hace el derecho, digámoslo así, en su funcionamiento general se establecen normas generales por un legislador, se establecen las conductas prohibidas o permitidas y después se establecen las sanciones que corresponden o los premios o los castigos que corresponden. Y lo que se hace dentro de un proceso judicial es ver si una persona efectivamente está en los supuestos que la norma jurídica prevé. Si dice, por ejemplo, la norma, el que prive de la vida a otro comete el delito de homicidio y le corresponden tantos años de cárcel, lo que se hace en un juicio es ver si efectivamente una persona privó de la vida a otra y después
cuántos años de cárcel le van a corresponder por ese hecho. Eso, digamos, es lo que siempre se ha hecho en derecho. Cambia, algunas veces son normas de origen religioso, como las que usted menciona de Galileo, algunas son normas establecidas por un legislador democrático, a veces son normas establecidas por un emperador, por un tirano, en fin, hay muchas formas históricamente de establecer esas normas, pero la mayor parte de los procesos, con independencia de que haya establecido la norma y de las características del proceso, lo que tratan de llevar es a determinar culpabilidades o inocencias, digámoslo así, en términos muy generales. Qué interesante. Entonces, ¿cómo nos podría decir que construimos nosotros la conciencia pacífica y defendemos la cultura de la paz? Las reglas del derecho, desde luego, no son perfectas, pero son el mejor mecanismo que tenemos para lograr una convivencia social. Esto sí hay que decirlo. ¿Por qué no son perfectas? Bueno, porque en muchas ocasiones esas normas están dominadas por una cierta ideología. A veces las normas no se construyen como se debieran establecer, quedan errores, quedan huecos, quedan imposibilidades de aplicación. Pero es la verdad lo único que tenemos para convivir. Hay personas que tienen un credo religioso, asunto muy respetable desde luego, pero no todas tenemos el mismo credo, no todas nos podemos someter a los mismos mandatos. El único elemento que es común a todos nosotros es precisamente el derecho, y por eso es un elemento central, como usted lo plantea, para la convivencia social, para la paz. Muy interesante, hablando de la armonía social, ¿no? ¿Qué sentido tienen las rebeliones, las manifestaciones sociales, las revoluciones sociopolíticas? Es decir, ¿cómo se justifican este tipo de acciones? Bueno, una revolución normalmente es el desplazamiento de un régimen político por otro con la sustitución de un orden jurídico diferente, ¿no? Pensemos en las grandes revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa. ¿Qué es lo que trataron de hacer? Destruir un estado de cosas que se estaba presentando. Personas de su tiempo vieron que ahí había una opresión, pensaron que había una inequidad enorme, que había una situación de privilegios para unos frente a otros, y lo que se hace es normalmente, desde un punto de vista de las armas, o un punto de vista armado, destruir ese orden jurídico, destruir a esa clase política para sustituirla por otra. Eso es un caso de la revolución. Ahora, usted plantea otra cuestión, que es las manifestaciones. Dentro de un régimen democrático se entiende que hay altas posibilidades, diversas posibilidades de expresión de las ideas políticas, de las ideas sociales, de las ideas económicas, y consecuentemente se busca, mediante esa presión social, que las autoridades reaccionen adecuando, modificando su posición frente a lo que es el postulado de la manifestación que se está llevando a cabo. Si uno no está de acuerdo con el gobierno, bueno, desde luego tiene las elecciones para ir sustituyendo un gobierno por el otro, pero en el medio, en lo que llega esa elección, los mecanismos sociales es protestemos porque no queremos que suceda tal o cual acontecimiento, o queremos que esto sí suceda, y entonces es una forma de presión social legítima, desde luego, reconocida por la Constitución, para que podamos expresarnos de esta manera, siempre que no tenga medios violentos. Exacto, y es bien importante entonces para los gobiernos que de alguna manera puedan garantizar la libertad de pensamiento, ¿no? Por supuesto, porque de otra forma pues estaríamos pensando en una sociedad ahí sí absolutamente totalitaria si se nos impusiera a todos nosotros pensar, comportarnos de la misma manera. Lo que tenemos son altas posibilidades de conductas, un número muy amplio de posibilidades, y lo que tenemos son algunas restricciones. Si salimos a manifestarnos, bueno, expresaremos nuestras ideas, expresaremos nuestra inconformidad. Ya si llegamos al nivel de destrucción de bienes públicos o privados, pues entonces sí, ahí el derecho pondría un límite para decir, una cosa es que te manifiestes, lo cual está muy bien, y otra es que, voy a poner un ejemplo un poco, le prendamos fuego a un edificio público como forma de manifestación. Ahí sí ya no, porque hay un daño patrimonial a los bienes del Estado. Muy bien, doctor, antes de despedirnos, porque tenemos muy poquito tiempo, quiero hacerle una última pregunta. ¿Cuál es el descubrimiento que más le ha impactado en su vida? A mí, la teoría de la evolución de Darwin. Me parece que es fantástico lo que construyó Charles Darwin. Para mí es un autor importantísimo,
Yo creo que ese es a mí en lo personal, la forma en que lo pensó, la forma en que lo imaginó, la cantidad de consecuencias que han tenido, me parece un descubrimiento extraordinario, todo este proceso de las leyes, de las normas, de la evolución. Coincido totalmente con usted. Un placer hablar con ustedes el día de hoy, doctor Cosío, y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Galileo Galilei es un personaje muy notorio en la historia de la ciencia. Sus descubrimientos terminarían cambiando la cosmovisión del universo. Sí, también es un ícono de la injusticia a la que puede ser sometido a alguien por hacer un descubrimiento que contradice la forma de pensar de la humanidad. Se dice que al final del juicio en el que fue forzado a negar sus descubrimientos, Galileo pronunció una frase que pasaría a la historia. Y sin embargo se muere, haciendo referencia a los movimientos de la Tierra. Eventualmente, estos descubrimientos terminarían por ser aceptados, cambiando la cosmovisión del mundo, y Galileo se convertiría en uno de los padres de la ciencia moderna. Al final triunfó el bien. Y hablando de finales, estamos llegando al final de este capítulo. Pero no nos queremos despedir sin antes preguntarles, ¿qué descubrimiento cambió tu vida? Pues no es por adelantarme, pero el siguiente capítulo de Conciencia Histórica está para descubrir cómo, por qué y a razón de qué se dio todo esto de la exclusión femenina, ¿eh? Suena tan absurdo como la historia de Galileo. No nos vamos hasta descubrir esta historia. Ahora sí, ahí nos vemos. Hasta el próximo Elemental.